SUNAT misma pueda tocarte la puerta y decirte: voy a fiscalizarte los tributos de planilla. Puede ser más de 200.000 soles, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de RH Positivo, el espacio donde hablamos de todos los temas relacionados a la gestión técnica de recursos humanos para que tu negocio escale con éxito. Hoy vamos a hablar de lo que nadie quiere que le pase, pero a casi todos les ocurre: los errores que cuestan dinero. ¿Sabías que el 38% de las empresas en Perú admite haber contratado a la persona equivocada el último año? Y eso es solo la punta del iceberg. Hoy, junto a Andrea Vera, abogada laboralista, vamos a desmenuzar casos reales de desatención de contratos, horas extras mal calculadas y ese fantasma llamado locación de servicios que tantas multas puede generar incluso si es que se utiliza de forma inadecuada. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse y compartir este contenido a quienes les pueda interesar. Prepárate porque hoy vamos a aprender de los errores ajenos para que a tu empresa no le pase. Andrea, bienvenida. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paloma? Muchísimas gracias. Gracias también a PeopleFi por la invitación. Así que estoy presta a responder todas las preguntas que puedas tener sobre todos los temas que has mencionado. Perfecto, Andrea. Quisiera que nos cuentes un poco, quizás antes de empezar con las preguntas, que nos cuentes un poco sobre cómo nace tu interés por dedicarte a tu especialidad, por ser abogada laboralista y de repente qué necesidades resuelves con tus clientes. Bueno, me metí al mundo del derecho laboral en el año 2005. Ya tengo bastante tiempo en el negocio. Fundamentalmente lo que más me interesó de la parte laboral es que trabajas con personas. Trabajas con personas y sobre todo con empresas que contratan a estas personas y que de ellas también depende cómo van a gestionar su patrimonio, su día a día, su clima laboral en general. Entonces es sumamente importante tratar de velar porque la legislación se cumpla en esos contextos. Entonces, en esos escenarios me interesó mucho toda la parte laboral y de recursos humanos, pertenecer a esos espacios, a esos ámbitos y ver que todo se cumpla, ¿no? Y que todo sea de manera también correcta y legal. Perfecto. Cuéntanos, Andrea, ¿cuáles son los casos quizás más comunes que ves hoy en día con tus clientes? Básicamente vemos de todo, ¿no? Pero dentro de los más comunes en materia laboral, nos encontramos frente a casos que pueden tener incidencias en compensaciones, en contratación, en seguridad y salud en el trabajo, en datos personales, ¿no? Que son los temas más álgidos, sin dejar de lado también el asunto relacionado con las inconductas que pueden tener algunos trabajadores que puede dar lugar a su desvinculación. Esos son los casos o los temas, ¿no?, en donde más incidencia laboral puedes tener, y también los más contingentes, creemos, porque si es que hubiera algún error en la ejecución de alguno de estos puntos, las multas pueden ser altas o también la empresa puede tener una serie de demandas que le puede complicar la liquidez. Exacto, o sea, hay todo un proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora has mencionado algo importante que es los contratos. Justamente aquí yo siento que las empresas quizás que recién están empezando, ya tienen algunos años también, tienen algunas dudas o de repente cometen errores en este proceso, pero vamos de repente a lo más básico. Para ti, ¿cuál es el flujo correcto en realidad para hacer una contratación de una persona en una empresa? El flujo correcto parte primero que nada por tener un proceso claro, ¿no? Porque a veces caemos en la improvisación de decir que necesitas personal y de frente te vas a la parte de contratación cuando en realidad no has definido cuáles van a ser esos ciclos. Entonces, lo primero siempre es definir un proceso. Una vez que lo tienes claro, desde la parte del dimensionamiento, que es cuántas personas necesitan, qué tipo de personas necesitan para cubrir ese tipo de servicio o esa necesidad, tiene que ser de una profesión, qué estudios necesita, etcétera, ya recién te vas a la fase de reclutamiento, ¿no? Una vez que has definido ello, en el momento del reclutamiento, como bien he visto que tienes muchísima experiencia en todos esos temas, sí va a ser fundamental también que te detengas a ver qué tipo de candidatos vas a gestionar, ¿no? Y si es que estos hacen match con el perfil que inicialmente se dimensionó, y luego pues en la parte de la selección también cumplir con determinadas normativas, ¿no? Como evitar contextos discriminatorios, ¿no? Excluyendo a ciertos colectivos también, y en general siempre lo que tienes que hacer es buscar
que todo el perfil calce para que llegado el momento ya de iniciar el contrato con esta persona no tengas alguna sorpresa o alguna decepción, sobre todo respecto al perfil que estabas buscando por no haberlo planificado de manera adecuada. Perfecto. Y ahora que mencionas el tema de la contratación, que de hecho es muy importante este proceso, ¿qué es lo que se puede hacer de repente desde el inicio, desde la fase de reclutamiento, que es legal obviamente para poder saber si la persona puede ser elegible como legalmente, ¿no? Te doy un ejemplo, las empresas de hace algunos años, o creo que ya no es una práctica que se puede hacer, validaban los antecedentes laborales mediante una plataforma. Me parece que ahora piden el CertiAdulto, CertiJoven, pero antes se utilizaba otra modalidad, ¿no? Que es a través de una plataforma y obtener toda esta información. ¿Eso es una práctica que se puede seguir realizando? ¿Qué ha cambiado respecto a ello? Ok, en cuanto a la filtración de candidatos, y ahora también que hablamos de inteligencia artificial y hay toda una serie de plataformas que ayudan en muchos casos a que puedas tener un candidato más idóneo, en donde también hay limitaciones, respecto a tu consulta específica. Claro, al día de hoy hay una normativa nueva de protección de datos personales en la que no se puede, por ejemplo, recurrir a una empresa tercera para que te busque y te filtre si es que la persona tiene antecedentes penales, policiales, judiciales, si ha sido sindicalizado en otro lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de filtros ya no se pueden hacer. Todo, como bien dice, se tiene que hacer directamente con el certificado único laboral que se le pide al trabajador. Exacto. No puedes tú buscar digamos, creándote un usuario fantasma de esa información, ¿no? Claramente tienes que pedírsela directamente y también tienes que informar a la persona en este proceso de selección para qué estás utilizando sus datos, ¿no? Desde un primer momento, inclusive, desde el momento de las entrevistas, se hace firmar o por lo menos se deja un disclaimer, ¿no? Clarísimo, en donde le indicas: necesito tu CV, necesito tu DNI o necesito estos datos específicos, tus certificados o estos antecedentes. Digamos que la información sea debidamente gestionada por la persona que te va a reclutar para poder hacer los filtros respectivos. Pero todo eso lo tienes que informar, ya no es que lo haces por lo bajo, ¿no? Como un primer punto. Y esto es para las personas que ingresan a planilla, ¿cierto? Para todos en general, o sea, la protección de datos personales, laborales o profesionales aplica para toda persona natural. ¿Y qué sucede, Andrea, por ejemplo, si es que, porque claro, también existe la modalidad de locación de servicios, que puede ser según el oficio o la actividad que va a realizar la persona, o de repente también hay empresas que lo hacen por ahorrar dinero, de repente procesos. ¿En qué momento este proceso puede generar un problema o un riesgo para la compañía? Porque puede que el empleado ya esté realizando actividades que le comprometen a un empleado contratado. Entonces, ¿cuándo ya representa un riesgo cuando es un locador de servicios? Ok, cuando hablamos de locación de servicios tenemos que ir un pasito antes, ¿no? Y es aclarar en qué contexto nos encontramos frente a una relación laboral y en qué contexto estamos frente a una locación de servicios, ¿no? La relación laboral es aquella que tiene 3 elementos esenciales: prestación personal, remunerada y subordinada. En la locación de servicios, la subordinación es un elemento que debería estar ausente, ¿no? ¿Qué es la subordinación? Es, digamos, el sometimiento, la puesta a disposición que tiene esta persona para ejecutar todas las indicaciones que le dé la empresa, en este caso el empleador. Si eres un locador, se supone que no estás subordinado, tú eres independiente y tú prestas el servicio de acuerdo a tu expertise, a tu propia autonomía, tus criterios, tu know-how. Entonces, cuando tú contratas a un locador y lo empiezas a subordinar a través de ciertos indicios, como por ejemplo que le das computadora, le das tarjeta de presentación, le asignas un correo, le das uniforme y así poco a poco vas haciendo crecer esta serie de indicios, haces que la relación se pueda tornar laboral. Eso se llama que se desnaturaliza y se vuelve laboral. A menos indicios, menos probabilidades de que el locador sea considerado o equiparado a un trabajador. Si lideras un equipo, sabes que gestionar contratos, planillas y cumplimiento laboral en el Perú puede ser un dolor de cabeza diario. Por eso existe PeopleFy, la plataforma aliada que automatiza tu gestión de recursos humanos y blinda a tu empresa frente a multas de SUNAFIL o SUNAT. Deja atrás el desorden operativo y escala tu negocio con total control legal. Visita hoy mismo peoplefy.com y agenda una demostración gratuita para tu organización. Entonces digamos que se puede dar locación de servicios dependiendo de la actividad, pero ya se tiene que saber cuáles son esos criterios para que pase a una planilla. Correcto. Tendrías que evitar incurrir en todos estos indicios que te he mencionado, y hay muchísimos más, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se habla mucho por temas de cultura o por temas de clima en general que se quiere manejar, se suele invitar a los locadores a que también participen en las actividades de la empresa.
Entonces al final les dan diploma de puntualidad al locador y eso evidencia más bien que lo estás indirectamente, ¿no?, subordinando porque estás haciéndolo parte de la compañía cuando en realidad el servicio profesional debería estar por fuera. Y ahora también tocando el tema de las horas extra, que también hoy en día es un tema bastante sensible y cada compañía tiene diferentes formas de hacer estos pagos. Por ejemplo, la vez pasada una amiga me decía que ella había hecho horas extra y la empresa le dijo que recién se le iba a remunerar cuando ella se desvincule de la compañía, que puede ser de cada 1 o 2 años o de repente 5 años, ¿no? Y me imagino que cada empresa maneja su proceso, ¿no? Entonces quería también conocer qué errores de repente cometen las empresas al momento de calcular estas horas, porque a veces no consideran de repente la remuneración compuesta. Entonces, ¿cuáles son esos errores, Andrea, que puede haber en este proceso? Claro, en el caso de los sobretiempos hay varios errores que pueden darse, ¿no? Primero que nada, el sobretiempo es voluntario. Y eso ya es un primer punto importante porque muchas veces el trabajador no quiere hacer horas extras y la empresa lo fuerza, hace que se quede y hace que esa situación no sea extraordinaria, porque podría darse, pero hace que sea algo diario y eso también genera contingencia, porque como decimos, este es un trabajo voluntario. En segundo lugar, a nivel de cálculos, ¿no?, que creo que es sumamente importante, los porcentajes tienen que estar calculados siempre de acuerdo, ¿no?, lo que dice la norma, 25% para las 2 primeras, 35% para las siguientes, a partir de la tercera, pero aquí también lo importante es el monto de la remuneración computable, ¿no? La remuneración computable para horas extras se forma por tu sueldo básico y los conceptos fijos que recibas todos los meses. Por ejemplo, lo que sí no entra por ley son las comisiones u otros variables que puedan ser variables, ¿no? Los bonos. Pero si tienes, por ejemplo, tu sueldo y tu asignación familiar, ambos son base de cálculo para horas extras. Y otro tercer inconveniente o problema que se puede dar, suele darse cuando difieren el pago. Ok, en este momento no tenemos liquidez, puede ser comprensible, pero si yo te voy a pagar las horas extras al final, me tienes que pagar los intereses por esa demora que has tenido. Ok, perfecto. También nos gustaría conocer, Andrea, ¿qué pasa si entra un colaborador y a veces sucede también hoy en día que a veces no cumplen sus expectativas, ¿no? Y de repente la persona renuncia un momento a otro o está 2 días o menos de un mes y dice me voy o deja de aparecer en la oficina, no manda una carta de renuncia, exige liquidación y no ha mandado un documento que formaliza ese cese. ¿Qué se hace en esos casos uno como empresario? Claro, si la persona desaparece del puesto de trabajo, no vuelve más, porque hay varios contextos, ¿no? Lo que podría hacer la empresa es enviarle una carta de preaviso de despido o de imputación de falta grave, imputándole el abandono de trabajo. Pero esto solamente puede darse cuando se da por más de 3 días consecutivos, o sea 4. Y aquí también a veces hay un error muy común porque se dice 3 días consecutivos, ya faltó, lo despedimos, pero en verdad es más de 3 días, o sea 4 siempre. Si hasta el 4.º día no ha venido, al 5.º día ya puedes empezar a, enviar la carta notarial de preaviso de despido, te espera 6 días para que haga su descargo y al 7.º día se extingue la relación por un despido justificado. Perfecto. Entonces digamos que ahí no hay de otra. O sea, si la persona no presenta esa carta, entonces desde ahí empiezan a contar los días para poder considerar esa desvinculación por despido, por abandono. Claro, eso sí es que desaparece, digamos, de la empresa. Pero también hay casos en donde la persona renuncia verbalmente y no te presenta una carta, ¿no? Entonces, en esos casos lo que sería pertinente o recomendable es que la empresa, por ejemplo, le mande un correo, primero que nada exigiéndole en términos de lo conversado, está pendiente que regularices tu renuncia según lo que tú mismo has manifestado, para que después no se malinterprete tampoco y parezca que la empresa lo está haciendo renunciar, ¿no? Siempre dejando las cosas claras y si es que la persona pues no se pronuncia, de todas maneras la empresa puede continuar igual con el tema de la desvinculación por esta renuncia, siempre y cuando también se consideren los plazos que se están acordando a la interna para que la persona salga, ¿no? Y cambiando un poco de tema, Andrea, también hay este tema sobre el comité de seguridad, que quizás hay empresas que dicen si no hay accidentes o no es un trabajo de riesgo, no necesito estos procedimientos, estos manuales. ¿Cómo suele actuar la SUNAFIL si es que detecta este tipo de problemas, ¿no?, en la compañía? En el caso de seguridad y salud en el trabajo, de hecho, te cuento que tenemos la mayor incidencia tanto de infracciones como de multas. Y a ver, te comento un poco. Las multas que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo son aproximadamente 33. Eso significa que puedes tener 33 posibilidades de que te multen si es que incurres en alguno de estos incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, no tener comité, no tener un reglamento interno de seguridad y salud, no tener los registros al día, que se produzca un accidente de trabajo mortal, ¿no? O simplemente un incidente peligroso. Hay N supuestos, como te digo, son 33 que están previstos en la norma y estos pueden ser desde leves
graves hasta muy graves, ¿no? Y las multas, de hecho, son también una de las más altas. Las multas, si es que tienes una infracción, por ejemplo, muy grave en materia de seguridad, puede ser desde 14.000 soles si tienes un trabajador hasta más de 280.000 si es que llegas a 1.000 trabajadores, ¿no? Para empresas que son mucho más grandes. Entonces, ahí nomás, en la parte patrimonial, sabes que tienes una contingencia, ¿no? Pero en materia de seguridad también se pueden activar ciertas indemnizaciones por daños que los propios colaboradores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional luego pueden, demandar a la empresa, ¿no? Pidiendo una indemnización por daños y perjuicios por no haber cumplido con las medidas de seguridad. Entonces tienes la multa y la demanda. Andrea, en PeopleFi se habla mucho de procesos. ¿Es verdad que un legajo incompleto puede representar una orden judicial o de repente una orden perdida? Sí, mira, en el caso de los legajos de los trabajadores, hablamos fundamentalmente de información referida a su ficha de personal, a su contrato de trabajo, a las boletas, ¿no? Al día de hoy, y de hecho desde el año 2016, tenemos ya la posibilidad de manejar toda esta información de manera digital. Entonces, claro, las empresas suelen tener esa información, tienen que conservarla también por ciertos periodos. En el caso de lo laboral, por lo menos, te diría 4 años después de finalizado el vínculo laboral, porque ese es el periodo que tienen para demandar si es que faltara algún beneficio que no ha sido correctamente pagado, ¿no? Pero es importantísimo que estos legajos estén al día y preferentemente también que estén en este formato digital para que la empresa pueda custodiar la información, obviamente con las cadenas de seguridad respectivas, pero para que puedan hacer frente a cualquier pretensión o reclamo que pueda existir, incluso en este lapso de prescripción de 4 años. Perfecto. Ahora, Andrea, vamos a cambiar un poquito la dinámica porque vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir cuál es este ranking de los errores, te voy a dar ahí diferentes errores que se suelen cometer en estos procesos y tú le vas a dar ahí un ponderado según tu experiencia y tu conocimiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero del locador fantasma, que es usualmente cuando se contrata a una persona bajo locación, pero en la práctica quizás es un empleado. A ver, en ese caso del 1 al 5 le pongo 2. Lo pondría en un puesto número 2. ¿Por qué? Porque normalmente en el caso de los locadores de servicio sabemos que es una contingencia que más que nada va a ir por el tema patrimonial. Quizá pueda conllevar algún tipo de multa, pero en cierto modo también la empresa ya percibe o sabe que ahí tiene una contingencia. Entonces es muy probable también que tenga provisionado ese monto o que sepa que esta situación puede gatillarse en algún momento. Y claro, lo pongo en un nivel alto también porque si es que no ha provisionado todo lo que puede acarrear que un locador demande a la empresa y le diga que es un trabajador, es bastante complicado porque va a pedir la CTS, las vacaciones, las gratificaciones, todo lo que no se le pagó en el pasado y puede haber estado, no sé, 8 años ese locador fantasma y finalmente la empresa va a tener que responder por todo ello. ¿Por qué también? Porque la carga de la prueba para el caso de la locación de servicios recae en el empleador. O sea, la empresa tiene que demostrar en este caso que ha cumplido con todos los pagos que le podrían corresponder a esta persona, ¿no? De ser el caso. Entonces sí es un tema bastante complicado y bastante común también a nivel de demandas, ¿no? Si lideras un equipo, sabes que gestionar contratos, planillas y cumplimiento laboral en el Perú puede ser un dolor de cabeza diario. Por eso existe PeopleFi, la plataforma aliada que automatiza tu gestión de recursos humanos y blinda a tu empresa frente a multas de SUNAFIL o SUNAT. Deja atrás el desorden operativo y escala tu negocio con total control legal. Visita hoy mismo peoplefi.com y agenda una demostración gratuita para tu organización. Cuéntanos también, Andrea, tenemos olvidar la afiliación de lo que es salud AFP porque a veces también se piensa que es automático. Entonces, ¿dónde colocarías ese error en el ranking? A ese error lo pondría en el número 5. Un poquito más abajo. Leve. Sí, ¿sabes por qué también? Porque cuando hablamos de la declaración que hace el empleador, el propio sistema como que te da la respuesta y te dice tienes que pagar de salud y tienes que pagar un sistema previsional, ¿no? Entonces, de alguna manera no vas a poder avanzar con la declaración si es que no reportas eso, con lo cual es poco probable quizá que un empleador no conozca esas obligaciones. Pero ¿cuál es sí bien crítica en relación con este tema que mencionas de la AFP? Que declare a un trabajador en la ONP cuando esa persona tiene AFP. Y eso ha pasado muchísimas veces, ¿no? De hecho, se reciben muchísimas demandas también de AFPs diciendo, por 10 años has estado pagando a la ONP, pero esta persona estaba afiliada a la AFP. Entonces, ahí el error de la empresa es no haberle preguntado con el formulario correspondiente al trabajador cuando ingresó a qué sistema previsional estaba afiliado. Y se confió y de hecho, bueno, como no tiene sistema previsional, lo mete en la ONP.
ese es un error grave porque ahí terminas haciendo pago doble. ¿Y cuánto podría llegar a ser la multa, por ejemplo, para este tipo de errores? En este caso, más que multa, porque no hay tipificado una infracción en materia de AFP por eso, es la demanda en sí, que implica aproximadamente un 11.37% de la remuneración del trabajador por todos los meses que no se aportó. Wow, o sea que puede ser muchísimo dinero. Puede ser más de 200.000 soles, ¿no? Claro. Porque no solamente es por uno, sino puede ser por varios también. Por varios. Si es una práctica de la empresa no pedir la información o no tenerla documentada a tiempo, o un sistema que te permita registrar eso. Claro, si le pasa a uno se dan cuenta ahí mismo que hay cientos más que de repente les ha pasado lo mismo. Sí, inclusive muchas veces se reciben demandas de pagos que ya se han hecho. Entonces, igual la AFP puede estar ahí pendiente de eso, ¿no? Y ahora tenemos también las horas extras que se registran por fuera, o sea, prácticamente que no están registradas estas horas extra, y como de repente el colaborador le dice a su jefe, por si acaso trabajé tanto este mes, y el jefe dice, ok, lo tengo en cuenta, pero no está registrado oficialmente. Ese es un tema importantísimo también a nivel de desorden. Yo le pondría un 4, porque también lo bueno, no voy a decir que sea lo correcto, lo ideal, pero es que uno podría finalmente reconocer esa suma, ¿no? O sea, si estamos hablando de plata, te reembolso esa cantidad. No hay un daño propiamente a la persona, ¿no? Un tema, no sé, de salud, qué sé yo, sino es un tema meramente patrimonial. Y cuando hablamos de patrimonio, por último, en el peor de los escenarios, pues embargarán a la empresa esa suma, o se podría inclusive llegar a un acuerdo en un juicio respecto de, por ejemplo, si te debo 15.000 soles en horas extras, ya pues te pago 10.000. Si el trabajador acepta en conciliación, el juez valida eso y ya estamos, ¿no? Digamos, en un escenario más complicado. Entonces, claro, muchas veces también las horas extras no se reconocen como tal y te dicen, te voy a pagar un bono por todas las horas extras que has hecho. Sí, y no le ponen horas extras, sino le ponen bono. Y después eso faculta al trabajador a que puede ir al Poder Judicial y diga, me has pagado un bono, muchas gracias, pero mis horas extras me las sigues debiendo. Entonces tienes que ser bastante claro en cómo graficas ese pago que estás haciendo y darle siempre a todos los pagos que se hagan la naturaleza que tienen, ¿no? Para evitar esas confusiones. Sobre todo porque hoy en día cada vez hay más conocimiento sobre derecho laboral, ¿no? Y ya no es como quizás hace algunos 5 o 6 años atrás que no había tanto conocimiento, pero hoy, gracias a las redes también hay bastante información, entonces las personas cada vez se actualizan más. Es importante eso. Luego tenemos Excel versus la SUNAT. Vamos a imaginar que de repente no cuadra la declaración de la SUNAT frente a lo que tiene el sistema o viceversa. ¿Qué puede pasar en ese caso? A ver, ahí sí le pondríamos un 3, porque lo ideal es que la planilla sea exactamente igual, la planilla manual, por así decirlo, si es que lo tienen en un Excel, tiene que ser exactamente igual a lo que se declara. De hecho, hay una infracción, que es una infracción grave por declarar información distinta en las planillas y en la, digamos, tener en la planilla interna y a la SUNAT como autoridad, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, de hecho te expones a multas y también te expones a que si, por ejemplo, más adelante la empresa desea hacer algún recupero de subsidio porque tuviste un trabajador con incapacidad temporal o una trabajadora con maternidad que tuvo su licencia, si es que hay algún error o alguna inconsistencia en la planilla, te pueden observar y te pueden denegar el subsidio y todo lo que has estado pagando lo pierdes, no te lo reembolsa el salud. Entonces, si esa documentación o esa información no cuadra, también te expones a que, por ejemplo, no solamente la contingencia es con salud, sino que SUNAT misma pueda tocarte la puerta y decirte, voy a fiscalizarte los tributos de planilla, que son salud, que son impuesto a la renta de quinta y la ONP. SUNAT puede fiscalizar directamente eso y de hecho lo hace más que la SUNAFIL inclusive. Y si es que no hay una coherencia, te pueden observar ese punto, ¿no? Y finalmente tenemos el despido arbitrario mal ejecutado y que finalmente no va a favorecer a la compañía. Entonces, ¿dónde ubicarías ese error? Y coméntanos un poquito sobre ello también. A ese sí le pongo número 1. De hecho, sí, definitivamente, porque la mayoría de casos de los procesos judiciales que se tienen son básicamente 3 grandes rubros, ¿no? Despidos, tienes el tema de seguridad y salud y tienes el tema de pagos, ¿no? En el caso de los despidos, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas a veces no conocen por qué pueden extinguir una relación laboral con un trabajador y, por ejemplo, más allá de las causales de despido que pueden estar debidamente acreditadas y sustentadas en el mejor de los escenarios, tienes el tema de la no renovación del contrato, ¿no? Algo que puede ser intempestivo también. El contrato vence, por ejemplo, el 30 de abril y yo te digo el 29 o si quieres 15 días antes, ya no te voy a renovar el contrato. ¿Cuál es el problema ahí? Que a veces los empleadores se confían con que el vencimiento del plazo está para el 30 y listo, cuando en realidad la causa
que da origen a ese contrato temporal puede que no sea correcta, no esté bien justificada. Entonces eso hace que en el fondo el contrato sea indeterminado y no puedas terminarlo alegando vencimiento del plazo. Entonces cuando eso ocurre, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador? Pedir la reposición en el empleo alegando que ha sufrido un despido incausado por un término de contrato falso. Entonces esta situación no solamente da lugar a una posible indemnización, sino alternativamente, porque son distintos, el trabajador podría pedir la reposición en el empleo y eso acarrea que le pagues todos los sueldos dejados de percibir por todo lo que dure el juicio, que pueden ser 4 años. Entonces te enfrentas a 48 sueldos, por decir, cuando simplemente dijiste, ya no le voy a renovar el contrato. Entonces creo que eso es sumamente contingente y si es que el trabajador se fuera al camino de Sunafil, puede haber multas también en ese sentido, ¿no? Por desnaturalización del contrato de trabajo. Bueno, ahí está. En realidad nos has dado bastante información valiosa, Andrea. Creo que esto aplica muchísimo para personas que son gerentes de recursos humanos hoy en día, dueños de sus negocios. ¿Cuál sería ese consejo final que brindarías a quienes te están escuchando en este momento? Bueno, mi consejo principal siempre es que el derecho laboral se tiene que enfocar no solamente en cumplir lo que dice la normativa, sino en anticiparse. Y ahí siempre le meto mi dosis de la gestión de riesgos, ¿no? Uno tiene que evaluar si es que todas las obligaciones laborales que puedes tener o de las cuales tienes conocimiento pueden tener algún tipo de brecha o algún proceso vacío o algún incumplimiento, alguna situación que te pueda comprometer. Y una vez que las identifiques, tienes que ver el impacto y la probabilidad. Impacto es si es que ocurre, qué tan complejo va a ser, cuánto te va a costar, qué te va a representar, te expone a riesgos no solamente económicos, puede ser financieros, hasta ambientales, reputacionales y desde la perspectiva de la probabilidad, qué tan probable es que se dé, ¿no? Porque una cosa es tener una demanda en cierto tipo de empresas y otra cosa es tener una demanda en una MIPE, ¿no? Entonces siempre balancear y hacer este análisis de la gestión de riesgos laborales desde un comienzo con lo que se tenga, pero siempre de manera oportuna. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí y compartir toda esta experiencia y conocimiento con nosotros. Esto fue RH Positivo y recuerden, no esperen a solo implementar medidas correctivas, sino también, como dice Andrea, preventivas para que tu negocio pueda escalar. Síganos en nuestras redes para que puedas seguir conociendo estrategias para poder gestionar tu negocio y nos vemos en un siguiente episodio.